Ahora grabando y voy a compartir la pantalla. Deberéis ver la pantalla y voy a poner esto en pantalla completa. Vale, deberéis estar viendo ya las slides, ¿verdad? ¿Me confirmáis? Vale. Muy bien. Pues, bueno, hoy vamos a empezar con el bloque de acceso programático. Antes de nada voy a explicaros y aclarar una serie de cosas porque me habéis mandado varios correos con el tema de la máquina virtual. Yo os explico la situación y yo personalmente os doy dos posibilidades, ¿de acuerdo?, de hacer las cosas, pero ya os digo que probablemente Luis, que dará seguridad, no lo va a permitir así. A ver, la máquina virtual se utiliza fundamentalmente porque hemos tenido experiencias en años previos de que si os dejamos instalar vosotros todos los sistemas, a pesar de que os hemos explicado cómo instalar el Workbench, el servidor, y que creemos que es algo que forma parte de la asignatura y que tenéis que saber, pero que para hacer las prácticas, que además son dos prácticas que tenéis que entregar y que forman parte de la evaluación continua, la posibilidad de que vosotros lo instaléis y trabajéis a vuestra manera puede suponer, ha supuesto en algunas ocasiones algunos problemas. ¿Por qué ha supuesto algunos problemas? Bueno, fundamentalmente porque cada uno de vosotros tenéis vuestro sistema operativo, instaláis una versión concreta del MySQL, no todos instaláis siempre la misma. Luego también la versión de Java que podáis tener instalada puede variar, con lo cual, aunque no es normal y no es habitual, puede haber ligeras variaciones en alguna de las APIs y eso puede provocar, de hecho un año lo provocó, inconsistencias en los resultados de la práctica respecto a la máquina virtual con respecto a alguna de vuestras prácticas, ¿vale? Lo cual dificulta todo mucho, sobre todo de cara a las correcciones, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo personalmente, y a pesar de que precisamente la parte de esos programáticos tuvo ese problema, quiero decir, la parte de ese problema que tuvimos fue un acceso programático de inconsistencias. Yo entiendo que, muchos de vosotros me habéis escrito. Primero que porque tenéis que utilizar una máquina virtual, que tenéis que andar tocando la BIOS, que no sé qué, que no sé cuánto. Que, lo entiendo, también os digo que no es ningún drama, ¿eh? O sea, que como futuros ingenieros informáticos, si el mayor drama que tenéis es tocar la BIOS, ingenieros informáticos o graduados en matemáticas e informática, ¿de acuerdo? Si el mayor drama es tocar la BIOS, pues mal vamos. O sea, que tampoco es un problema tocar la BIOS, incluso aprender a tocarla, que no viene de más para vuestra futura profesión. Otros me habéis dicho, que lo puedo entender un poco más, esta visión de que tenéis una máquina con recursos limitados y que tirar de una máquina virtual pues le puede costar, que tenéis un Windows 10 Home y no funciona con esta arquitectura, o porque tenéis una mala conexión a Internet y no podéis descargaros la máquina virtual. Bien, lo entiendo, y además teniendo en cuenta la situación actual de la que no tenemos clase presencial, pues y que no podáis utilizar la Wi-Fi de allí, alguno pueda tener una mala conexión, lo compro, ¿vale? O sea, lo entiendo y lo compro. Pero como os digo, la idea de hacer esto así no es más que intentar que todos estéis al mismo nivel de ejecución, es decir, que nadie tenga un problema porque ha usado su máquina y tiene una versión de Java que no tiene alguna librería que está deprecated o que tiene alguna versión del MySQL que tiene alguna particularidad y por lo tanto le funciona de otra manera. Entonces, a donde yo quiero llegar, yo os voy a explicar cómo funciona la máquina virtual hoy, ¿vale? Os voy a explicar cómo se carga la máquina virtual, etcétera, etcétera, ¿vale? Y os voy a dar algunas pautas porque algunos ya me habéis escrito que os ha dado algún error, os voy a explicar algunos de esos errores, cómo se solucionan. Si seguís teniendo errores, la máquina virtual no la he preparado yo, la ha preparado el profesor Luis Mengual, que os va a dar el siguiente bloque, que es el bloque de seguridad. Como os digo, si vosotros luego queréis instalar todos los elementos necesarios para hacer JDBC en vuestra máquina y trabajar desde vuestra máquina, no tengo ningún tipo de problema y ningún tipo de impedimento. No os lo voy a impedir, me parece bien. Pero que tengáis en cuenta que creo que Luis os lo va a pedir, con lo cual, y obligatoriamente, ¿vale? Hasta donde yo sé lo estaba pidiendo obligatoriamente, con lo cual estáis simplemente retrasando una cuestión que vais a tener que utilizar dentro de 2 semanas, porque al fin y al cabo yo tengo 4 clases para dar JDBC y luego empieza Luis, y con Luis os lo va a requerir, ¿de acuerdo?
Entonces, simple y llanamente que tengáis en cuenta esa situación, ¿vale? ¿Por qué viene lo de la máquina virtual, etcétera? Que también os digo que no me parece, todos los años hay esta especie de discusión o de problemática por parte de algunos de vosotros y a mí no me parece tal, o sea, no me parece que sea para tanto el tener que utilizar una máquina virtual. De hecho, ya os digo que es por facilitaros la vida fundamentalmente a vosotros, también a nosotros, lógicamente, para evitar problemas de corrección. Otra cosa que podéis hacer, como sugerencia sobre todo para mi parte y para la parte de la práctica de programático, es como las prácticas, la práctica de JDBC, que la va a publicar Antonio, supongo que en breve, es por grupos. Hombre, malo será que una persona de los 4 no tenga al menos la capacidad de instalarse y hacer ejecutar la máquina virtual. Con lo cual, lo que podéis hacer es que, bueno, los códigos los podéis ir haciendo cada uno, pues, como os organicéis, uno hace una parte, luego lo juntáis y que os aseguréis al menos que en la máquina virtual, que es donde probablemente Antonio la pruebe, de acuerdo, pues funciona y que os funciona todo. Es simple y llanamente eso, ¿vale? ¿Hay alguna, bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario que queráis hacer al respecto de esto antes de que explique la máquina virtual? Porque igual hay alguna consideración que queráis hacer. Nada. Vale. Pues mira, yo la verdad que te digo una cosa. Como yo no preparo la máquina virtual, es Luis. Luis no sé qué opciones ha barajado, porque ya os digo que yo no tengo problema en que no la utilicéis, ¿eh? O sea, que para mí no es un problema muy grande. También os digo porque mi parte, además, es la menos compleja en el sentido de que, al fin y al cabo, lo que necesitáis para mi parte es el servidor, el Workbench, Java y un Eclipse, ¿vale? Incluso si alguien no quiere Eclipse y quiere picar el código Java pelo y ejecutarlo desde consola, pues allá él. Entonces no es muy problemático. Ha dado algún problema alguna vez, lo que os digo, con versiones de Java, pero bueno, ya os digo que es un problema para mí hasta menor. Pero Luis sí que es verdad que para la parte de seguridad, que tiene que preparar no sé qué de certificados, tiene que preparar el Wireshark, tiene que preparar más software y para evitaros toda esa historia, por eso os lo damos en una máquina virtual. Ahora, eso que me comentas, yo la verdad que es una tecnología que no conozco. ¿En qué consiste? Cuéntame un poco y lo puedo intentar hablar con Luis. Vale, pero claro, eso es para a nivel, entiendo, es como un Maven o algo similar, ¿no? Vale, 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 de acuerdo. Entiendo. No, no, sí. Perfecto, eso te entiendo. Eso no habría, o sea, pero ya te digo que eso no es preocupante aquí, más allá de, bueno, ciertamente que tenga unas librerías podría estar bien, pero el problema principal que te digo del tema de la máquina virtual es para la siguiente parte de Luis, porque Luis tiene que utilizar Wireshark, tiene que, me parece que instalaros unos certificados y todo eso creo, hasta donde yo estoy entendiendo de esto que me comentas, que eso no sería posible, porque es para proyectos de desarrollo, no para preparar una máquina virtual. Algunos años me habéis comentado la alternativa de Docker, por ejemplo, de utilizar un Docker. También es una opción que se puede barajar, pero con Docker estamos con, estamos con una idea similar al de las máquinas virtuales, en cierto modo, con lo cual, bueno, es pasar de una tecnología a otra, pero que no le veo mucha más historia. Lo bueno de la máquina virtual es que, bueno, ya te viene con un sistema operativo todo instalado, todo el software. Entonces, entiendo que esto que me comentas de este framework para eso no serviría, para instalarte el Wireshark, instalarte los certificados de hardware operativo, claro. Entonces, podría servir para quizás para que en la parte de acceso programático sí que podamos partir de una base de que yo no use la máquina virtual y que podamos utilizar ese enfoque, ¿de acuerdo? Y que efectivamente tengamos una JRE concreta con un driver concreto de MySQL, para eso podría servir. Pero es que luego Luis os va a venir con la máquina virtual más adelante, ¿sabes? A las 2 semanas. Entonces, al final creo que no tiene mucha más historia. O sea, que porque si no os la doy yo, os la va a dar él. Entonces, yo lo que hago es me aprovecho, digamos, de que él la prepara para que vosotros estéis todos en el mismo punto, única y exclusivamente. Y como os digo, si queréis no utilizarla, por mi parte no hay problema, ¿vale? O sea que para mi parte, ¿de acuerdo? Para JDBC podéis no utilizarla, que no creo que vaya a haber un gran drama. Incluso aunque alguno utilice una versión de Java diferente y demás, como os digo, lo ideal sería que lo probéis en alguien que tenga una máquina virtual y listo, ¿vale? Más comentarios o dudas. Voy mientras tanto saliendo de aquí y voy abriendo
Que ya os digo que no es por puñetear, que a veces parece que pensáis que lo que os queremos es putearos, pero nada más lejos de la realidad. Es por intentar que estéis todos en el mismo tal. Lo que pasa es que sí que entiendo que, bueno, que a ver, que la máquina virtual, si no la has utilizado nunca, pues es un poco... No es difícil, no tiene ninguna complicación, lo vais a ver ahora mismo. Pero bueno, que puede ser un poco diferente. Lo que voy a abrir es que, bueno, yo tengo instalado ya el VMware Player, ¿vale? Y tengo, de hecho, aquí la base, la máquina virtual, que la voy a borrar de aquí, ¿de acuerdo? Y la voy a importar como si fuera nueva. Cuando vosotros os descargáis los ficheros que tiene Luis, que os he mandado en la URL, pues si os descargáis el .zip, os genera esta carpeta mpvds, ¿vale? Que luego, perdonad, es que esto sigue sonando y no sé por qué. A ver, un segundo. Silenciar. Ya, perdona. Y aquí tienen los ficheros de la propia máquina virtual. Aparte, en la carpeta esa, Luis tiene unos PDFs de explicación de la instalación, ¿de acuerdo? Que va a hacer lo mismo que os voy a contar yo aquí un momento rápido. Y el VMware Player, ¿de acuerdo? En este caso tiene para el de Windows, creo que tiene el de Linux, el de Mac. Y para Linux creo que hay otras opciones que no recuerdo muy bien, pero creo que hay otras maneras. Y si no, en caso de duda, le podéis escribir a Luis, ¿vale? Que Luis es el que lo ha preparado y todos los años me dice lo mismo. Y si alguno tiene alguna duda o lo que sea, que me lo mande, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Para abrir la máquina virtual es simplemente Open a Virtual Machine, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que ir a la carpeta donde tenemos este fichero VMX, ¿de acuerdo? Con lo cual, le damos aquí y lo que hace es que nos carga aquí la máquina. Yo la voy a arrancar, ¿vale? Y, bueno, lo que hace es que me pone restaurando. ¿Por qué? Porque yo es que ayer ya probé la máquina virtual. Va a haber una primera opción que os va a decir, oye, parece que la máquina virtual no estaba en el mismo directorio, ¿la has movido o la has copiado? ¿No? Y os parece dos botones. Y te dice, en caso de que no sepas tal, le das a la has copiado. Simplemente le dais a ese botón y ya está, ¿vale? Es una comprobación interna, en este caso, del VMware. Aquí le voy a decir que no, ¿vale? Y, a ver, bueno, esto lo voy a dar. Esto de Download and Install de los VMware Tools os recomiendo que las instaléis. De hecho, le voy a dar a Download and Install porque lo que hace es instalaros una serie de herramientas, ¿vale? A ver si no tarda mucho porque ahora le he dado esto yo muy alegremente. Lo que hace es instalaros una serie de herramientas que os permiten, sobre todo, compartir archivos entre lo que es la máquina host. La máquina host es la vuestra, ¿vale? La real, el ordenador real. Y la máquina guest o máquina invitada, que es precisamente esa máquina, esta máquina virtual que vais a utilizar, ¿vale? Bueno, esto está llevándole más tiempo del que debería, con lo cual le voy a dar a cancelar y esto le podéis dar vosotros en otro momento, ¿vale? Le voy a dar aquí que no. Lo voy a hacer un poco más pantalla completa. Y a ver, aquí como veis, lo que tenéis es, bueno, yo tengo un Windows, pues tengo un Windows dentro de Windows, ¿vale? Para aquellos que no conozcan lo que es una máquina virtual, que puede ser, porque bueno, entiendo que estáis todavía en segundo y igual este concepto no sé si lo habréis visto en alguna otra asignatura. Al fin y al cabo, lo que hacéis con una máquina virtual es emular una máquina real, ¿vale? Su procesador, su memoria RAM, su disco, todos sus periféricos, ¿de acuerdo? En un elemento software. Esto a mí me parece, a ver, ahora ya, claro, esto es algo relativamente normal. Cuando yo lo descubrí hace muchos años, de acuerdo, que no era tan normal y de hecho las cosas no funcionaban pues tan bien, me pareció una maravilla, sobre todo porque imaginaros, yo reconozco que soy muy de Windows, fui muy de Linux hace muchos años, pero dejé de serlo y ahora, pero de vez en cuando tengo que utilizar a veces Linux y aunque yo podría instalar en mi máquina un arranque dual y tener ambos sistemas operativos, en muchas ocasiones para mí es muchísimo más cómodo crearme una máquina virtual con un Ubuntu, con una Debian o con lo que sea y trabajar con ello, ¿vale? Entonces, creo que es una herramienta bastante potente y que os puede servir para muchas cosas, ¿vale? Que le podéis dar mucho uso. Bueno, cuando tenéis el Windows arrancado, a ver, la particularidad y diferencia que hay en esta máquina virtual con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora es que aquí el servidor de MySQL no está instalado, digamos, como lo hicimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, os recordáis que os pusimos un vídeo, os dimos un vídeo de instalación, ¿vale? Y en ese vídeo de instalación yo explicaba cómo instalar el servidor, cómo instalar el MySQL Workbench, etcétera, etcétera. Aquí, Luis, concretamente, lo que ha instalado es un entorno que se llama SAMP, ¿vale? Que veis aquí el icono de SAMP Control, ¿vale? Aquí no está arrancado, ¿vale? SAMP, lo voy a abrir, ¿vale? Me aparece esta interfaz. Es un sistema, bueno, es un sistema, es un conjunto de aplicaciones que están íntimamente relacionadas
con lo que viene a ser desarrollo web, servicios basados en web, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que hace es instalar una serie de software, concretamente una serie de servidores que se utilizan generalmente en el contexto web, ¿vale? Pues, por ejemplo, os instala Apache, que es un servidor web, os instala MySQL. Aquí FiletZilla, no sé si FiletZilla es como servidor o como cliente FTP, ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Tiene la opción, bueno, aquí Tomcat parece que no está instalado, no está habilitado, no sé por qué, ¿vale? Como servidor de aplicaciones, y Mercury, que ahora mismo no recuerdo exactamente qué tipo de servicio es, ¿vale? Entonces, bueno, son una serie de servicios que, como os digo, son muy útiles para tema de desarrollo web. Entonces, aquí tenemos el MySQL, ¿vale? Entonces, la diferencia entre cuando nosotros lo hicimos la instalación en el modo normal y esta, es que aquí, para manejar el MySQL y arrancarlo, hay que abrir este SAMP Control y darle a Start, porque si no, no funciona. Y, de hecho, vamos a ver una prueba. Me voy a abrir el MySQL Workbench, ¿de acuerdo? Igual que el que tenemos normalmente. De hecho, ya me aparece aquí para conectarme a localhost. Le doy aquí y vemos que me arranca y aparentemente todo está bien, pero bueno, vemos varias cosas. Me pone NA por aquí y, sobre todo, lo más importante, cuando me voy a esquemas, me pone no conectado. Esto yo ya lo expliqué en su momento. Cuando vimos la primera parte de SQL y vimos el Workbench, os expliqué cómo funcionaba esto. Os decía, oye, si vais a la parte, veis el Workbench, si os vais a esquemas y os pone no conectado, es que no os habéis conectado al servidor. Acordaros que el Workbench os permite incluso arrancar el servidor desde el Workbench y os permite hacer una serie de cosas, ¿vale? Aquí en todas estas pestañas podemos, en teoría, hacer cosas en las que nos deje, ¿vale? En Startup Shutdown, por ejemplo, podríamos arrancar el servidor en principio desde aquí. Pero yo lo que quiero es explicaros cómo hacerlo desde el SAMP. Lo importante, no está conectado, con lo cual el servidor no está levantado. Muy bien, pues vamos a coger y vamos a levantarlo. Cierro el Workbench. Me voy aquí, ¿de acuerdo? Y le doy a Start. ¿Vale? Bueno, me da aquí permitir acceso porque el firewall de Windows, ¿de acuerdo? Le digo que sí. Y bien, dice que está ejecutándose, MySQL Started. Si yo cierro aquí, por cierto, esta ventana, una vez la abro, la primera vez, ya no hace falta que le deis doble clic aquí arriba, ¿vale? Os aparece aquí abajo. ¿Veis que aparece aquí? ¿Vale? Con lo cual, si lo arrancáis, si le dais doble clic aquí, os arranca. No pasa nada si le dais aquí, lo que pasa es que os va a dar un error y os dice, oye, que ya está funcionando. Vale, porque está funcionando es que ya está aquí. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, pequeña aclaración. Vale, ya está funcionando el Workbench, perdón, el servidor de MySQL. Vamos a comprobarlo. Ahora me conecto. Me voy a las esquemas y efectivamente ya tengo 3, ¿vale? Con lo cual significa que ya estoy conectado, ¿vale? Aquí tengo mis tablas, tengo esta tabla, le puedo hacer una consulta. Bien, todo funciona, ¿vale? Entonces, simple y llanamente, que tengáis en cuenta esto a la hora de arrancar que desde la máquina virtual el arranque del servidor de MySQL se hace de esa manera, ¿vale? Aparte de esto, en la máquina virtual tenéis una serie de herramientas Wireshark que os lo explicará Luis, pero bueno, sobre todo aquí lo que me interesa ahora y que también veréis con Luis, porque el código creo que haréis parte de, me parece, bueno, no lo sé ahora mismo, no recuerdo si Luis os llega a dar algo de las conexiones SSL desde Java, pero bueno, aquí tenéis varias cosas, ¿vale? En primer lugar tenéis Eclipse, ¿vale? Y en Eclipse, ¿vale? Yo le doy a OK y me arranca esta versión de Eclipse. Aparte de esto, creo recordar, vale, igual no sé si Luis tiene aquí la versión, un segundo, no sé si la tiene instalada, puede que no, de la API, ¿no? A ver, ejecutables alumnos, esto supongo que lo explicará él, y OpenSSL, vale, sí. En C Eclipse, conector MySQL, viene este conector que ahora hablaremos de él, ¿vale? Ahora hablaremos de él. Entonces, con esto, yo, por mi parte, queda explicada la máquina virtual. Yo, el resto de la clase, ¿vale? En un principio, salvo que me encuentre ahora con algún problema y ahora os voy a matizar un par de cosas, lo voy a hacer desde mi máquina. No voy a usar la virtual. Por eso vuelvo a lo mismo. La virtual, para esta parte de JDBC, es importante por estar seguros de que estamos todos en el mismo contexto, pero no es hiper primordial, es más para la parte de seguridad. De hecho, yo no la voy a utilizar más que nada porque creo que es más fluido que lo haga desde mi máquina normal. Y sobre todo también por una pequeña cuestión que os quiero matizar y os quiero explicar que me di cuenta ayer, ¿vale? Y es que se han actualizado los conectores de Java y hay unos cambios que del año pasado a este
y que honestamente no los vi hasta ayer, pues ha cambiado y os lo quiero explicar. Entonces lo voy a hacer fuera de la máquina virtual. Yo aquí ahora le doy a la máquina virtual a cerrar, me dice suspender, power off o cancel. Si le das a power off, la apaga, como si apagaras el ordenador. Si le das a suspender, lo que hace es que guarda el estado de la máquina virtual. Esto está, perdonadme la expresión, de puta madre, porque tú puedes estar con la máquina y la puedes guardar el estado exacto. O sea, imaginaros que estáis con el Eclipse abierto, habéis escrito un montón de código, no sé qué, no sé cuánto, podéis cerrar la máquina virtual, le dais a suspend, que cuando la volváis a arrancar os deja el Eclipse abierto con todo ese código. No es como si se cerrara la máquina a lo bestia y no hubierais guardado, por ejemplo, en una máquina real. Eso en una máquina real implicaría que lo perderíais todo. Aquí, si suspendéis, lógicamente, ¿vale? O sea, si le dais, si se apaga, no. Pero si suspendéis, pues luego mantiene, ¿vale? Entonces, de suspender. Y bueno, de hecho, este ordenador se nota que es nuevo porque es bastante rápido y parece que lo ha hecho de manera casi inmediata. Vale, entonces, ¿dudas hasta aquí de la máquina virtual? De lo que he explicado de la máquina virtual. ¿No hay dudas? Vale, ahora, bueno, antes de eso, entonces os comento un par de cosas, un par de cosas más. La máquina virtual requiere de unas características o tecnologías que son relacionadas con la virtualización. La virtualización generalmente es una configuración que a nivel hardware se tiene que activar en la BIOS, ¿vale? Entonces, la BIOS, ¿de acuerdo? Para aquellos que no lo sepáis, básicamente es un pequeño software que viene instalado en todas las placas madre, ¿vale? Toda la placa de los ordenadores, ¿de acuerdo? De cualquier ordenador, cualquier CPU, tiene su placa madre donde va el microprocesador, donde va la memoria RAM, donde van todos ciertos componentes, ¿de acuerdo? Y uno de esos componentes es concretamente la BIOS, ¿de acuerdo? Que es un pequeño elemento software que viene dentro del hardware y que básicamente es un elemento software donde se configura ciertos parámetros del hardware, ¿vale? Entre esos parámetros está la virtualización. Entonces, vamos a ver, porque ayer un compañero ya me mandó un correo, supongo que hoy estará viendo la clase y se enterará, con lo cual dará por válida o entenderá la respuesta que le voy a dar. La BIOS, para entrar en ella, tenéis que reiniciar el ordenador y mientras está arrancando, generalmente, tendréis que mirar, igual en vuestro ordenador cambia, ¿vale? Generalmente dándole al botón suprimir, ¿de acuerdo? Varias veces al arrancar, lo que hace mientras está arrancando. Y cuando me está arrancando me refiero, imaginaros, apagáis el ordenador del todo, le dais al botón de encender y automáticamente empezáis a dar a suprimir, porque tiene que ser antes de que cargue lo que se llama el boot, ¿de acuerdo? Que es el sistema de arranque que va a arrancar el sistema operativo. Eso os permite entrar en la BIOS. Y ahí en la BIOS, en alguna configuración, tendréis que ver la opción de virtualización o hipervirtualización o algo similar, ¿de acuerdo? Que os lo permitirá activar en caso de que estuviera desactivado. Entonces, ayer un compañero me mandó una captura de pantalla de que le daba un error, de que precisamente lo que le estaba diciendo es que no parece que la virtualización no está activada en la BIOS. Si os da ese error, tenéis que ir a la BIOS y activarlo. Puede que haya un segundo error que os pueda dar en algunos sistemas, sobre todo en Windows, que tiene que ver con una cosa que se llama el Hyper-V, ¿vale? Que es también algo que tiene que ver con la virtualización del sistema. En ese caso, lo que os va a pedir es que deshabilitéis el Hyper-V. Os va a poner seguramente un enlace para cómo hacerlo. No es fácil, pero, es más engorroso que difícil, ¿de acuerdo? Que tienes que entrar en no sé dónde, tienes que desactivar no sé qué, y dar y tal, y reiniciar. Puede que os lleve media hora. Al final, entre hacer unas historias y otras, dejarlo totalmente configurado. Vuelvo a lo mismo, que sea el mayor drama ese del mundo el que tengáis que configurar eso. Pero sobre todo, leeros, por favor, y vuelvo a insistir en una cosa que digo en todas mis clases, leer lo que os dice, leer el mensaje de error. En SQL os lo dije, leer que está dando de error cuando la foreign key, cuando la primary key, cuando la no sé qué key. ¿Vale? Leer los errores, porque si no leéis los errores y me mandáis la captura de pantalla sin leerlo o sin intentar comprenderlo, no sirve de nada. Yo os lo puedo contestar, os puedo decir qué es lo que ocurre, pero realmente la mayoría de los mensajes son bastante autodescriptivos. Y si aún así no lo entendéis, buscáis en Google, ¿de acuerdo? Porque como hemos hecho todos, que probablemente daréis con la solución más rápido que en lo que tardo yo en contestaros, ¿de acuerdo? Si ya la cosa sigue con problemas a nivel de la máquina virtual, le escribís a Luis, ¿vale? No a mí, porque como os digo, la prepara Luis y Luis ya tiene experiencia, se sabe ya que si este error es de esto o este es lo otro y os lo va a poder solventar mucho más rápido que yo, no por otra cosa, ¿vale? No es que no quiera
yo solventarlo, sino porque creo que es más rápido. Vale, dicho esto, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda más? ¿Algo que queréis comentar? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos entonces a seguir y vamos a empezar ya con el tema de acceso programático. El objetivo de esta parte es fundamentalmente que seáis capaces de conectaros a una base de datos desde Java, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que lo dije el primer día cuando yo hice la presentación de la asignatura, creo recordar que lo dije. La pena es que no os puedo ver las caras cuando hago siempre la misma pregunta, que es ¿cuál es vuestro nivel de Java? Si vuestro nivel de Java consideráis que es malo o bajo o tirando abajo, tenéis un pequeño problema porque, a ver, aunque lo que vamos a ver aquí de Java no es mucho, necesitáis comprender los conceptos básicos, ¿vale? Lo que es una clase, lo que es un objeto, cómo interactúan los objetos, etcétera, etcétera. Clases vamos a ver muy pocas, o sea, realmente las importantes son 4, luego veremos alguna otra para obtener alguna información adicional de la base de datos, pero que poca más historia tiene, ¿vale? Entonces, creo que es súper importante que tengáis en cuenta que aquí hace falta programar en Java, ¿vale? Un mínimo. El temario que vamos a dar en estas sesiones, ya os digo, tengo 4 días para dar todo esto, 8 horas, ¿vale? Con lo cual debería ser más que suficiente, no es tanto contenido. De hecho, en slides, yo aquí tengo 48 slides, ¿vale? Probablemente, y de hecho, es más, digo, procedimientos y triggers no los vamos a ver porque ya los habéis visto con Antonio, ¿vale? Que es que antes esta parte la metíamos aquí, pero ahora la hemos sacado como parte de SQL que tiene más sentido. Entonces, bueno, vamos a ver los conectores, que va a ser muy rápido, y luego vamos a empezar a trabajar sobre todo con la parte de statement y prepare statement, ¿vale? Bueno, una vez tenemos una base de datos, o bueno, un gestor de base de datos operativo en el cual tenemos un esquema o varios esquemas, ¿de acuerdo? Con sus tablas y sus datos, hay varias opciones para interactuar con él, ¿de acuerdo? La primera de las opciones es acceder mediante Workbench o similar, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho de momento hasta ahora. Vosotros habéis creado una base de datos. Bueno, a vosotros Ernestina os ha explicado cómo transformar un problema, digamos, conceptual a un problema un poquito más aterrizado en el modelo entidad-relación. Y de ese modelo entidad-relación habéis pasado al modelo relacional mediante la generación de tablas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya sois capaces, en teoría, ¿vale? Ya sois capaces de generar esas tablas conceptualmente, tener claro cuáles son las entidades, las relaciones, etcétera. Y bueno, y voy más allá. Y sois capaces de, aparte de conceptualmente, aterrizarlo un poco más en un entorno software. Es decir, sabéis en SQL cómo aplicar para crear las tablas, cómo insertar datos, cómo hacer consultas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que todo eso lo sabéis hacer a través de un sistema software que en este caso es el Workbench. No sabéis otra manera de interactuar contra la base de datos. La única que tenéis de acceder a los datos es el Workbench, ¿vale? El Workbench es el entorno clásico para los administradores de bases de datos, ¿vale? Cuando, a ver, digo el Workbench, los administradores de bases de datos, así, pues alguno, si me escucha algún DBAdmin me dirá, el Workbench lo usa tu madre. Porque nosotros lo usamos en línea de comandos con el MySQL Command Line Client o con el Oracle no sé qué o tal, probablemente, ¿vale? Tenéis la opción, lógicamente, de hacer desde línea de comandos y hacer todo a pelo con comandos SQL, ¿vale? Pero bueno, creo que el Workbench es el objetivo, es que sea un entorno para administradores más que para usuarios finales o para otra cosa. Estamos a caballo entre los administradores y los programadores, ¿vale? Tenemos que definir las operaciones a realizar de ML o de DL y, bueno, tiene un acceso directo a la base de datos. Está orientado a usuarios expertos, que sepan lo que es una base de datos, que sepan de sentencias SQL para manejarlas, que sepan de gestión de usuarios, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y es poco usable para usuarios no expertos, ¿de acuerdo? Alguien que o sea, por ejemplo, mi madre que no sabe usar un ordenador, pero igual es capaz de buscar en Amazon, ¿de acuerdo? Pero no sabe hacer mucho más, no le puedo decir que acceda con esto, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Luego, el acceso por aplicaciones ya desarrolladas es donde la mayoría de los usuarios finales, el usuario final es aquel que va a utilizar vuestro sistema, vuestro producto, vuestro software, lo que hayáis hecho, ¿de acuerdo?
Entonces, es el que va a utilizar esto. Entonces, los bañeros finales utilizan este tipo de aplicaciones ya desarrolladas. Por lo tanto, la usan usuarios no expertos. Se les preocupa de todo. Ni siquiera tiene que saber que hay una base de datos, o sea, qué es una base de datos y qué base de datos hay detrás o qué. Yo a mi madre, cuando le digo que busque en Amazon, a mi madre le da igual que detrás de Amazon haya una base de datos o haya 300 o haya tal. Ya lo que le importa es que ella escribe en Amazon, quiere un móvil, un Xiaomi, no sé qué, ¿de acuerdo? Y le devuelve los resultados de los móviles y se lo puede comprar, ¿vale? Entonces, la idea de las aplicaciones ya desarrolladas es que es una interfaz que es amigable para el usuario no experto, ¿de acuerdo? O sea, son interfaces que te despreocupan de toda la tecnología que tiene detrás y que hacen todas las operaciones realmente que interactúan con la base de datos. Hace las inserciones, las consultas y los borrados que sean necesarios sin tener ni idea de que hay una base de datos y mucho menos sin tener ni idea de lo que es SQL y de qué operaciones de SQL se hacen, ¿vale? Ese software que os pongo yo ahí es, lógicamente, un ejemplo muy cutre, pero bueno, es Database Application Example, New Delayed Refresh, o sea, creo que está bastante claro, hace una consulta para hacer la select y luego puedes escoger, seleccionar un registro y puedes modificarlo, puedes borrarlo o puedes actualizarlo, ¿vale? Insert, Delete, Update y la select, lo más básico, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene por qué saber la estructura lógica del esquema de la base de datos, es decir, el usuario final, repito, no sabe que hay una base de datos detrás y aunque lo supiera dice, bueno, ¿y cómo? No te pregunta, ¿y qué tablas tiene? ¿Y cómo hago las consultas? Le da exactamente igual y no tiene por qué saberlo. Es el software el que se encarga de hacer las consultas pertinentes, ¿vale? Esto es lo que vosotros vais a hacer. O sea, vosotros vais a desarrollar este tipo de software realmente. Lo vais a desarrollar con la ayuda de la tercera pata que vamos a ver, que es el código, y con la ayuda de la primera pata que hemos visto, que es el sistema software tipo Workbench, que es el que nos permite gestionar todo esto, ¿vale? Entonces, esta última, el acceso programático, ¿vale? Es necesario un conocimiento de SQL y del lenguaje de desarrollo. Nosotros, aquí, en bases de datos cuando lo damos tanto en informática como ahora cuando lo damos en matemáticas e informática, lo vemos en Java. Lo vemos en Java porque es el lenguaje principal que vosotros aprendéis durante la carrera, durante los 2 años anteriores y en el que teóricamente mejor os manejáis. Por ejemplo, esta asignatura se da también en biotecnología. En agrónomos es de cuarto, del itinerario computacional concretamente, y en vez de darse esto en Java, se da en Python, ¿vale? Pero todo lo demás, SQL, etcétera, se da exactamente igual, lo que pasa es que allí damos Python en vez de Java, ¿vale? Y se accede a la base de datos con Python en vez de con Java. Entonces, ¿qué necesitáis vosotros para hacer este acceso programático? Necesitáis tener un conocimiento del lenguaje con el que vais a programar, en este caso Java. Por eso os dije hace un rato, es que, a ver, si no programáis bien en Java, esto, bueno, pues puede ser un poquito complicado y puede suponer, bueno, que le tengáis que dar alguna vuelta más a la parte de programación para ser capaces de comprenderlo completamente, ¿vale? Y luego la parte de SQL que ya hemos visto y que asumo que ya sabéis. Bueno, según el lenguaje de programación y el sistema gestor, usaremos un driver u otro, ¿vale? No es lo mismo programar en Java para Oracle, que en Java para MySQL, que en que en Python para Oracle, en Python para MySQL, etc. No es lo mismo porque cada sistema gestor de base de datos tiene una manera de interpretar o recibir la información y esos drivers, ¿de acuerdo? Lo que hacen es básicamente convertir mi código de mi lenguaje de programación a instrucciones que sean válidas para el SGBD que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Aunque SQL es un lenguaje estándar, vuelvo a lo mismo también que es estándar, aunque hay funciones que dependen del SGBD, MySQL tiene unos operadores o funciones que quizás Oracle no tenga o que quizás SQL Server no tenga y viceversa. Pero bueno, en general, los operadores generales son comunes, ¿vale? Entonces, además de controlar el propio acceso a la base de datos que haremos desde código, tenemos que controlar el propio manejo y las sentencias a ejecutar para evitar algo como es el SQL Injection. De esto hablaremos más adelante, ¿vale? Hablaremos un poco de los problemas de seguridad que puede haber en acceder a una base de datos a través de SQL y concretamente cuando dejas formularios libres, lo que te pueden hacer por ahí, que es la idea del SQL Injection, que ya os digo que es una vulnerabilidad que hoy en día es bastante poco común, pero en su día lo fue y creo que, bueno, aunque sea, bueno, pues por contaros un poco, no viene de más, ¿vale?
Está orientada a programadores, ¿vale? El acceso programático, y la idea es que vosotros como programadores desarrolláis aplicaciones para los usuarios no expertos. Es decir, vosotros desde aquí desarrolláis esto, ¿de acuerdo? Y al final el usuario no experto utiliza esto, que va a tener vuestro código por detrás. Bueno, ODBC. ¿Qué es ODBC? Bueno, ODBC son las siglas de Open Database Connectivity. Es una solución que planteó el SAG, el SQL Access Group, ¿vale? Para resolver la dependencia entre los sistemas gestores de bases de datos, ¿vale? La idea o el objetivo que tenía era que pudieras acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin importar cuál fuera el sistema gestor de base de datos que se estuviera utilizando por detrás, ¿vale? Es decir, yo pudiera acceder tengo una aplicación que pudiera acceder a los datos que están en un SQL Server, están en un Oracle, están en un MySQL, están en un Postgres, independientemente, ¿vale? Que no tuviera un problema de dependencias, ¿vale? Entonces, la idea del ODBC es traducir las consultas de la aplicación, ¿de acuerdo?, de la que yo he desarrollado en comandos que el sistema gestor, MySQL, SQL Server, Postgres, Oracle, entiende, ¿bien? El requisito es que tanto la aplicación desarrollada como el DBMS tienen que ser compatibles con ODBC, ¿de acuerdo? O sea, esto es una cuestión medianamente lógica. Si no hay esa compatibilidad, no nos podemos entender, ¿no? Si uno habla inglés y el otro habla francés e intentan comunicarse, no se van a entender, ¿de acuerdo? Entonces, ODBC se usa entre aplicaciones, ¿vale? Actúa como una capa intermedia que se llama el CLI, ¿vale? La interfaz de cliente SQL. Y está entre esa aplicación, ¿de acuerdo?, y el DBMS. En la aplicación que nosotros desarrollamos, bueno, vemos aquí un poquito la arquitectura, ¿vale? Tenemos la aplicación que tiene la API de ODBC, ¿de acuerdo? Y luego el ODBC Driver Manager lo que hace es que utiliza un driver u otro según el DBMS al que se vaya a conectar, ¿de acuerdo? Entonces, es como una capa que lo que nos permite es que nosotros podamos desde nuestra aplicación poder acceder a cualquiera, pero claro, ¿cómo lo hace? Bueno, pues básicamente porque según a cuál te estés conectando, lo que hace es utilizar un driver u otro, ¿vale? No tiene en realidad mucha más historia. La aplicación llama a las funciones de ODBC, que son las generales, que envían las sentencias SQL y recogen los resultados. Y el gestor carga los drivers y utiliza el que le corresponde, ¿vale? Aquí, concretamente. Bueno, es transparente para el programador, pero el DBMS tiene que incluir un módulo para procesar peticiones ODBC, ¿vale? Esto es la manera en la que realmente luego está funcionando por detrás. Bien, nosotros no nos vamos a preocupar ahora mismo de hacer aplicaciones que se centren en el uso de ODBC como tal, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar JDBC, ¿vale? JDBC es una API que es propia de Java y que permite ejecutar operaciones sobre base de datos. Sobre base de datos, lo mismo, dependiendo del DBMS concreto. Nosotros, en esta asignatura, nos vamos a centrar en utilizar Java con MySQL, ¿vale? Pero podríais utilizar Java sobre Oracle, podéis utilizar Java sobre SQL Server, podéis utilizar Java sobre Postgres. Realmente hay un driver específico, ¿de acuerdo?, para cada uno según a donde queráis acceder. Entonces, bueno, como cualquier programa de Java, es independiente del sistema operativo, ¿vale? Y de cara al programador, también de la base de datos a la que se accede, ¿vale? No usa una capa intermedia, sino que se conecta directamente a la base de datos. Esa capa intermedia era la que hacía, digamos, esas traducciones. Aquí no, aquí nos conectamos directamente, ¿vale? Y usamos el lenguaje propio de la base de datos, en este caso, un dialecto de SQL, ¿de acuerdo? Lo del dialecto básicamente porque, como os digo, dependería de posibles funciones concretas, pero al final nosotros en nuestro código de Java, ¿de acuerdo?, podemos embeber, de hecho es lo que haremos, meter sentencias SQL. La interacción desde Java, vamos a ver que para algunas cosas se puede hacer a nivel de código, moverse entre los registros y demás, pero lo que es la operación o la consulta la tenemos que meter nosotros en SQL, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, la idea es que yo tengo el código Java. Bueno, eso de Internet está para plantear el acceso de una aplicación Java a un SGBD de manera normal, ¿vale? Y de manera normal me refiero a través de, a un servidor externo, no a nuestra propia máquina, ¿de acuerdo? Acceder al SGBD y a partir de ahí acceder a la base de datos. Digo lo de Internet planteado como un servidor externo porque nosotros aquí en esta asignatura todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en local, ¿vale? Estamos trabajando con nuestro SGBD de manera local.
Entonces, bueno, el conector JDBC, ¿vale? Aquí simplemente que se basa en la arquitectura 2 capas a través de que nosotros tenemos el acceso directo desde JDBC, pero que en la arquitectura 3 capas lo que tenemos es simplemente el navegador, ¿de acuerdo? Que puede acceder a un entorno o a un servidor de aplicaciones, lo que es la lógica de negocio, y de ahí se accede directamente al servidor, ¿vale? O sea, que cuando vosotros nosotros ahora mismo la arquitectura que estamos haciendo es de 2 capas, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a hacer en las siguientes clases, porque vamos a hacer un código que accede directamente a la base de datos. Pero simple y llanamente, casi me cargo la lámpara, simple y llanamente que tengamos en cuenta que un modelo, digamos, en el que sea algo más profesional, probablemente sea una arquitectura 3 capas. Bueno, la mayoría de los DBMS, como te digo, o como os decía, tienen su propia implementación del driver de JDBC, ¿vale? Estos son los principales. Si fuerais a utilizar otro sistema gestor de bases de datos, deberéis mirar, pero ya os digo que los más normales lo tienen, ¿vale? Los principales. Bueno, ahí este enlace... Matizo. Este enlace que os pongo de MySQL concretamente, veis que lleva una versión del conector que es la 5.1. Ahora luego os explicaré un par de particularidades porque me di cuenta ayer, ¿vale? De que ha cambiado. Bueno, los componentes básicos de JDBC. La API proporciona el acceso programático, ¿vale? A través de unas ciertas clases y métodos. Os lo dije antes, clases y métodos que realmente son muy limitados. Clases principales, vamos a ver. Si no son 4, son 5, ¿vale? Principales. Luego veremos alguna más, tipo database metadata y cosas así que, bueno, permiten hacer algún tipo de operaciones contra la base de datos porque no son los más normales, ¿vale? La mayoría realmente lo vamos a tener en 5 clases, ¿vale? La API es parte de la plataforma de Java, ¿de acuerdo? Puede ejecutar sentencias SQL y, bueno, pues obtener resultados sin propagar cambios, sin más. Los paquetes son Java SQL y Java X SQL. Nosotros usamos el primero porque estamos en Java SE, ¿de acuerdo? No estamos en Java E. Las clases. Bueno, aquí tengo 4, pero aquí tengo las 5, perdón, que está statement con prepare statement. Tengo el driver manager para cargar el driver, la conexión, el statement y el prepare statement para ejecutar las consultas y el result set para almacenar los resultados de una consulta, ¿vale? Estas 5. O sea, realmente no tiene mucho más la parte de JDBC, por eso esta parte se puede dar relativamente rápido. Una cosa, bueno, estoy hablando a toda hostia, afortunadamente hoy tengo la garganta mejor que en la última clase que os di, que ya visteis que casi palmo, pero bueno, estoy hablando rápido y estoy contando muchas cosas. Interrumpirme en cualquier momento para preguntarme dudas. ¿Vale? Os digo, tengo 8 horas. Cuando yo doy estas clases generalmente en presencial, me lleva incluso de 8 a 10 horas porque, bueno, paramos para copiar los códigos, siempre tenéis algún tipo de problema que en el aula puedo ir y puedo intentar resolver. No sé cómo va a ser aquí, ¿vale? No sé cuánto vamos a tardar, si voy a usar las 8 horas, voy a usar menos o voy a necesitar más. Espero que no sea más de 8. Pero lo que sí que os digo es que, por favor, preguntarme dudas si las hay, porque si no es verdad que voy a toda leche y me puedo pulir el temario en 2 clases, ¿vale? Y no sería... Dime. Vale, no te preocupes, perfecto. No, es normal, ¿eh? Como estoy dándolo todo muy teórico, cuando ya me ponga luego a usar el código desde Eclipse, lo veremos más fácil, pero lo trato de resumir. ODBC se utiliza cuando quieres hacer una aplicación que sea completamente compatible con el acceso a cualquier base de datos, ¿vale? Y hay un driver que es específico para ello. Nosotros no vamos a ver ahora mismo ODBC como tal, ¿de acuerdo? Sino que vamos a ver el subconjunto de JDBC, que es las librerías de Java para poder acceder a una base de datos. Digamos que nosotros, vuelvo aquí atrás, nos vamos a centrar en esta arquitectura 2 capas, ¿vale? Ahora mismo. En la arquitectura 3 capas también podrías utilizar tanto ODBC como JDBC, pero en las 2 capas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a centrarnos es en un lenguaje de programación, Java, en un conector JDBC y en un driver que es el driver de JDBC para MySQL para acceder a la base de datos. Si quisieras, por ejemplo, imagínate, os pongo el ejemplo de lo que hacemos en biotecnología. Accedemos desde Python, ¿de acuerdo?, a MySQL. Bueno, pues el conector que se utiliza ahí, el driver, es un conector específico, un driver específico de Python para MySQL, ¿vale? Que se llama PyMySQL. Son unas librerías.
También podrías usar ODBC, correcto, efectivamente. Podrías utilizar directamente ODBC. Lo que pasa es que nosotros, es verdad que siempre lo hemos planteado el uso de la programación en esta asignatura con JDBC, pero ciertamente se podría usar ODBC, ¿vale? Es programarlo con ODBC. No hay una diferencia, de hecho, muy grande entre ODBC y JDBC. De hecho, es muy probable que la mayoría de las partes de la sintaxis sean similares, ¿vale? De lo que es utilizar directamente ODBC, ¿vale? Pero nosotros aquí nos centramos simplemente en JDBC como tal, ¿vale? Bueno, entiendo que vale. Si no, me seguís preguntando. De todas maneras, esto cuando me ponga con el Eclipse, iréis viendo cómo cargo el driver, iré explicándoos lo del driver, etcétera, etcétera, y iréis entendiendo, sobre todo cuando veamos un poquito de código, las particularidades de lo de JDBC y lo del driver, ¿vale? Porque además el driver concretamente es una clase que se llama com.jdbc. Driver, bueno, no, ahora se me ha olvidado el nombre de la clase. Luego os lo pongo, porque si encima ayer, como os dije, vi que cambié el nombre de la clase y ahora tengo ahí el CJ que han metido por el medio y se me ha olvidado. Pero luego lo vemos, ¿vale? En cualquier caso, lo que os decía, las clases son estas, ¿vale? Y estas 5 clases son las principales que vamos a utilizar. Los tipos de datos entre Java y SQL, simple y llanamente que cuando vosotros definís las tablas, ¿de acuerdo? Y las columnas, visteis que podemos definir, por ejemplo, un string se define como un varchar de tipo n, ¿de acuerdo? Ese varchar de tipo n mapea Java como un string, boolean con boolean. Todos los tipos básicos mapean con tipos primitivos, ¿de acuerdo? Bueno, menos string, que sabéis que string no es un tipo primitivo en Java, sino que es un objeto, ¿de acuerdo? Acordaros, si empieza por mayúsculas es una clase, por lo tanto va a ser un objeto, si empieza por minúsculas es un tipo primitivo, ¿de acuerdo? Un tipo básico. Entonces, bueno, string es un caso particular porque realmente, aunque sea un objeto, porque es un conjunto de caracteres, se utiliza ya prácticamente como nada. De hecho, podéis inicializar un string directamente con el igualador, iguala el string sin necesidad de hacer un new, ¿vale? Es un caso muy particular de objeto en Java, ¿vale? Luego tenemos el boolean, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una serie de elementos de fechas, ¿de acuerdo? Como date, time y timestamp, que veremos en su momento. Y luego tenemos blob, que ya hablaremos de él, que es para almacenar ficheros, ¿vale? ¿Cómo incorporamos el driver de JDBC en el proyecto de Eclipse? Bueno, en el siguiente vídeo se muestra, yo, como dice Julio Jiménez, no lo digo, lo hago, ¿vale? No lo cuento, lo hago, lo voy a hacer directamente en mi Eclipse, ¿vale? Aquí tenéis este vídeo y luego si no podéis ver esta clase de nuevo. Y aquí empezaremos a ver algunas cosas. Voy a arrancar el Eclipse, ¿vale? En primer lugar, bueno, esta versión de Eclipse es la última, la descargué ayer directamente, pero no va a haber grandes diferencias, ¿vale? Entre lo que vosotros tengáis ni en la máquina virtual o podáis tener en vuestra máquina. ¿Vale? A ver. Bueno, tengo ya un proyecto creado que me lo voy a cargar, ¿de acuerdo? Voy a crear uno nuevo. A ver, esto tarda un poco. Bueno, de hecho, es este código, ¿vale? Olvidaros de esto, porque es el código de ejemplo que vamos a ver. Voy a crear uno nuevo Java Project, ¿vale? bdmath, lo voy a llamar. Bueno, dejo todo por defecto porque en realidad no quiero tocar nada, de hecho le voy a dar a Finish, ¿vale? Esto de Module Name, ¿vale? Le voy a dar Don't Create porque la verdad que esto de los módulos es algo que desconocía, sinceramente, no sé ni qué es lo que pretende, así que lo dejo. No sé si hay alguna característica nueva de Java y para meter algún tipo de información de metadatos, no lo sé, la verdad, lo dejo así. Entonces, ahora lo que voy a hacer, lo primero de todo es que aquí me voy a crear una carpeta, New Folder, ¿vale? Y lo voy a llamar lib, de librería. Bien, vamos a ver. Nosotros para acceder a nuestra base de datos necesitamos un conector que me permita unir Java con MySQL, ¿vale? Con lo cual necesito el conector de Java y MySQL. Bien, ese conector yo lo podría descargar, ¿de acuerdo? Yo me voy aquí y pongo MySQL conector Java. Y me aparece aquí, ¿de acuerdo? MySQL, download connector, ¿vale?
Ya le voy a dar aquí que Platform Independent, ¿vale? Y aquí me da para descargarme un fichero zip, ¿vale? Que si le doy, me lo descargo. Este conector que me está descargando ahora, ¿vale? Que me voy a ir a él, lo tengo aquí. Bueno, ya lo tengo de hecho descargado 2 veces, ¿veis? Porque lo descargué ayer. Voy a borrarlo aquí, no tiene sentido. Pero bueno, si lo descomprimo, ¿vale? Bueno, si lo descomprimo me va a generar esta carpeta, que ya lo tengo aquí. Y veis que me aparece este fichero .jar, ¿vale? Voy a copiar este fichero. Esto que os estoy explicando, ¿vale? En la máquina virtual, luego lo hago en la máquina virtual en un segundo, ¿vale? Pero no tendríais que descargároslo. Y yo luego os explico por qué y qué pasa aquí, ¿vale? Porque hay un pequeño detalle que me di cuenta ayer que es bastante importante y os puede, si no, traer quebraderos de cabeza. Yo lo pego, ¿vale? Aquí, en la carpeta lib, y veis que ya me aparece. Esto simplemente lo he metido dentro de todo mi paquete, pero o sea, dentro de mi proyecto. Entonces, dentro de mi paquete ha sonado bastante mal. Dentro de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder cargarlo, ¿de acuerdo? Para poder tenerlo dentro del entorno de ejecución, lo que tengo es que irme botón derecho dentro del proyecto, ¿vale? Botón derecho, propiedades, Java Build Path, ¿vale? Y aquí en Module Path le tengo que dar a añadir jar, ¿vale? Le doy a añadir jar, despliego el proyecto, despliego la carpeta lib y selecciono el fichero MySQL Connector. ¿Veis que aquí ahora aparece esto en blanquito? Cuando yo lo seleccione y le dé a aplicar, me va a aparecer en otro color, ¿vale? Ahora le doy a aplicar tal y veis que me aparece aquí con, bueno, es que no sé qué icono, no es otro color, es que aparece con un icono abajo que no sé muy bien qué icono es. Pero sobre todo lo que importa es que al final lo que está haciendo es que en Reference Libraries me está metiendo la librería. Esto es la manera que yo tengo dentro de mi proyecto de decirle, oye, voy a utilizar ese driver. Esto, bueno, yo no sé si en programación esto lo habéis visto en alguna ocasión, lo de importar un jar. Esto está a la orden del día. De hecho, el compañero que me dijo antes lo de utilizar este software para importar librerías, etcétera, lo que hará, aparte de, bueno, establecer un JR concreto, un entorno de ejecución, es que si necesitas X librerías, te las meterá aquí, ¿vale? Nosotros aquí lo estamos metiendo un poco a piñón, ¿vale? Maven y sistemas similares hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que hacen es... Vale, es Maven, vale. Bueno, es que yo Maven lo conocía, la verdad que el nombre del otro que me habías dicho no lo conocía, pero Maven sí. Pero hace lo mismo realmente, efectivamente, con los ficheros POM XML, lo que hace es definir las dependencias de tu proyecto, ¿vale? Dependencias de librerías, dependencias de entorno, etcétera. Entonces, nosotros aquí lo que estamos haciendo, como esto es muy simplificado y solo vamos a usar una librería, no tiene sentido meternos en un berenjenal de meter Maven, ¿vale? Ni de meter otro entorno como el que dices, porque es que es matar moscas a cañonazos para usar un solo jar, ¿vale? Pero en proyectos más complejos es completamente normal y recomendable porque si no te puedes volver loco tú con las dependencias. He hecho una librería que tiene una dependencia de otra y esa de otra y esa de otra y todo eso te permite descargarlo y configurarlo automáticamente. Ahora bien, queda claro cómo lo he hecho aquí, ¿vale? O sea, supongo que no tiene mayor historia y luego si no podréis ver el vídeo. Me voy a la máquina virtual. En la máquina virtual el proceso es exactamente el mismo, lo único que hay una pequeña diferencia y es dónde está el jar. Y sobre todo, aparte de dónde está el jar, la versión del jar. El jar está aquí, ¿vale? Habíamos dicho, bueno, en C, Eclipse, conector MySQL, ¿vale? Me abro aquí Eclipse, ¿vale? Voy aquí, Eclipse. Y me voy a crear mi proyecto, ¿vale? Igual, vale, dice que esto está muso, no sé qué le pica. Me voy a crear mi proyecto exactamente igual que yo he hecho en mi máquina, pero ahora os voy a comentar las diferencias, ¿vale? Aquí, New Java Project, ¿vale? BD Mac. Lo pongo en grande. Carpeta. Uy, no, file no. Carpeta. Lib, ¿vale? Uy, perdón, que me he salido de cuando me he minimizado la máquina virtual entera. Vale. Y entonces cojo esto, lo copio, me vuelvo al Eclipse. Ah, es que lo tenía abierto ya el Eclipse, por eso me estaba dando error en el path, ¿vale? Tengo 2 aquí abiertos de Eclipse. Cierro este. Vale, la puñeteada es que me lo va a meter en otro. Bueno, da igual porque no voy a usar la máquina virtual en principio.
Bueno, lo meto aquí y nada, luego lo mismo. Properties, Java Build Path, ¿vale? Lo que pasa es que aquí cambia un poco la interfaz, es una versión más antigua de Eclipse, nos vamos a Libraries y aquí veis que no aparece lo del módulo, no sé qué rollos. Que eso del módulo yo lo vi ayer por primera vez y tampoco sabía qué era, ¿vale? Pero bueno, le doy aquí directamente a añadir hearts, le doy a librería y OK, ¿vale? Y entonces ya tengo cargado mi conector, ¿bien? Con lo cual, con esto lo que tengo es cargado una serie de librerías de Java que me van a permitir conectarme desde un programa que yo haga en Java a un MySQL. Ahora bien, las diferencias que creo que son importantes que mencione entre hacerlo desde aquí y como yo lo he hecho desde aquí. A ver, bueno, desde la máquina virtual, honestamente, yo no he probado este código. O sea, no he probado a ver si este driver funciona bien con el servidor. No sé qué versión de MySQL está instalada. De hecho, dejarme un segundo. Vamos a ver si lo puedo ver rápido. MySQL aquí estaba arrancado. A ver si desde el Workbench puedo verlo. A ver si puedo ver la versión del servidor. Porque creo que lo que os voy a contar ahora tiene que ver con el servidor, con la versión del servidor. Vale, esta es la 5.1.7, el servidor, ¿lo veis? Y yo ahora me voy a mi máquina real, y voy a ver la versión del servidor. Aquí, server status. Vale, no me deja aquí acceder por alguna historia. Esto creo que alguno de hecho de vosotros me lo habéis comentado. Bueno, es la 8, ¿vale? Por lo menos lo puedo ver aquí en el tal, MySQL 8. Entonces, en una está instalada la versión 5. Sí, dime. El de Java, el conector de Java y el de la versión. A ver, es que, espera, justo me has interrumpido, pero no interrumpido, perdona, me has hecho la pregunta en el momento en el que os iba a dar una explicación clave, ¿vale? Y déjame que lo comente y si sigues con dudas me dices. A ver, en la máquina virtual, la versión del servidor que está instalada es la 5, ¿vale? Y el conector que tenéis, vuelvo a la máquina virtual, versión 5, conector, me voy al conector 5, ¿vale? En mi máquina yo real, lo que tengo instalado es, o sea, me he bajado el conector de la versión 8 y el servidor, de acuerdo a lo que lo vimos ahora en el Workbench, en el directorio, es la 8. Es decir, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Yo ayer instalé la versión, tengo la versión 8 del servidor en mi máquina e intenté conectarme desde Java con el conector de la versión 5. No funciona, ¿vale? No funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque, a ver, hay tres unidades de diferencia que más para pasar de la 5 a la 6 a la 7 no pasa de la 5 a la 6 y de la 6 a la 7. Sabéis que siempre hay releases entre medias, 5.20, 5.30, con lo cual pasar de la 5 a la 8 es que la 5 es una versión bastante antigua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si te intentas conectar con el conector de la 5 a la 8, te dice que tururú, ¿vale? Que no se puede conectar. Con esto lo que quiero decir es, si vais a trabajar desde vuestra máquina, tenéis que aseguraros que la versión que tenéis del servidor se corresponde con una versión del driver similar, ¿vale? Puede que no sea la 8.2 y tengáis la 8.1, no va a pasar nada, pero si si al servidor de versión 8 os intentéis conectar desde el conector de versión 5, no funciona, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, si vais a vuestra máquina, bajaros siempre la última versión del servidor, la última versión del conector, que ¿de dónde me descargo el conector? MySQL, Donoas, Connector, o sea, yo lo puse aquí, puse MySQL, conector Java, ¿vale? Y la primera que me aparece te lleva a la última versión del conector, que en este caso es, ¿vale? La 8023. Y si tú te descargas, ¿vale? La última versión del servidor, ¿de acuerdo? Aquí el Community Server es la 8023, ¿vale? Es la misma para el conector que para el servidor. Entonces, si van pareados, no vais a tener problema. En la máquina virtual, Luis lo ha preparado para que estén pareados. Lo que pasa es que con una versión de la máquina virtual, perdón, de JDBC y del servidor más antigua, la 5. No va a pasar nada, bueno, no va a pasar nada. A priori,
no va a pasar nada. Digo a priori porque vuelvo a lo mismo. O sea, lo de este curso va a ser un poco experimento en cierto modo. ¿Por qué? Porque yo ayer me di cuenta de que en la versión 8, por ejemplo, el driver que hemos utilizado toda la vida, y os digo, bueno, toda la vida, os digo que los últimos 6 cursos yo he utilizado siempre el mismo driver y en la versión 8 ha cambiado. No es que haya cambiado que no funcione, es que es de Precater y si lo intentáis utilizar os da un mensaje de warning, os funciona, pero os dice, oye, ya no se va a seguir utilizando esta versión, ¿vale? Luego lo comento porque lo tengo en las slides. Eso es lo que me he encontrado ayer con la conexión, que lo pude probar. No sé si a medida que os vaya dando las clases me encontraré con alguna sorpresa más, ¿vale? Si me encuentro con alguna sorpresa más, pues no os preocupéis, que yo veré la solución y os la daré. Lo que pasa es que quiero daros lo más actualizado posible. No os quiero dejar en la versión 5 del conector, que es de hace 6 años y que claramente, a ver, el año pasado funcionaba todavía bien sin ningún problema, pero se ve que se está cambiando, ¿vale? Bien, hasta aquí, no sé si te he aclarado la duda o te he liado más. Bien, ¿alguna duda más de lo que he contado? Entiendo el silencio, que es que bien, ¿vale? Voy a asumir que es que bien. Vale, a ver, no os preocupéis tampoco demasiado porque, a ver, mi mayor preocupación de verdad, porque ayer me di cuenta de ese, que no es un problema, es un warning, ¿vale? Pero no sé si en alguno de los otros códigos que yo tengo preparados para explicarlos, de repente la sintaxis de uno ha cambiado y devuelve otro tipo de objeto y entonces vamos a tener que ver cómo lidiar con ello. Pero bueno, de hecho voy a intentar, el problema es que la siguiente clase, no sé si me dará tiempo de aquí a la siguiente clase, a probar todos mis códigos. Voy a ver si puedo, ¿vale? Voy a intentarlo y ver si todo funciona bien y si no ya ir adaptando. De hecho, las slides, es más, vuelvo a las slides, ¿vale? Porque vamos a seguir aquí. Mirad en las slides y lo primero que vamos a hacer, cambiar entre... Bueno, os lo voy a enseñar aquí muy rápidamente. ¿Qué ha pasado? Mirad, justo aquí. Es que he metido una slide vacía. Justo aquí es lo que os decía de que ahora, nota, el nuevo driver es este, ¿vale? Porque ha cambiado ligeramente, pero bueno, volvemos aquí y ahora lo explico con calma, ¿vale? Que todavía tenemos tiempo. Bueno, el esquema de uso de JDBC. ¿Cómo funciona JDBC? Primero se carga el driver, ¿vale? Desde código. Una vez se carga el driver, establecemos la conexión contra la base de datos usando la clase conexión. Después creamos y ejecutamos la sentencia SQL que queramos hacer, ¿vale? Con las clases statement o prepare statement y con los métodos execute query o execute update. Luego veremos cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro, que es bastante sencillo, ¿vale? Según el tipo de operación que queramos realizar. Gestionamos el resultado, ¿vale? A través de la clase ResultSet y liberamos recursos, ¿vale? Liberar recursos es porque tenemos una serie de métodos, ¿de acuerdo? Que veremos en las clases, tipo el método close, que lo que me permiten es hacer esa liberación de recursos. Vale, ¿cómo se carga el driver? El driver se carga con un método que se llama forName y que es de la clase class. Vale, esta carga, ¿de acuerdo? Lo veis abajo, veis que se pone string drv igual a con MySQL JDBC driver. Este es el que os digo que ha cambiado y ahora es con MySQL CJ JDBC driver. Simplemente han metido un paquete entre medias. No lo sé por qué, si tengo tiempo lo miraré y os diré, porque la verdad que lo vi ayer y no me ha dado tiempo a indagar mucho más, porque lo vi ayer cuando estaba acabando de preparar esto a las 11 de la noche y no me apetecía tampoco ponerme a buscar por qué, porque la verdad es que honestamente, por no decir otra cosa, me la pela, pero bueno, por curiosidad lo miraré, ¿vale? Entonces, aquí con este driver, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es cargarlo. Este class forName tiene que ver con una característica de Java que probablemente, no sé si lo habréis visto, en segundo creo que, vamos, siempre que lo pregunto, nunca lo habéis visto, salvo que alguien le haya dado por buscarlo por curiosidad. Existe una característica en Java, una funcionalidad que se llama la reflexión, ¿vale? La reflexión lo que permite es la carga dinámica o ejecución dinámica o instanciación dinámica de objetos en tiempo de ejecución en vez de en tiempo de compilación, ¿vale? Vosotros, cuando hacéis un object o igual a new object, ese objeto se genera en tiempo de compilación porque cuando está leyendo el código para compilar ve esa sintaxis y genera el objeto y sabe que el objeto que tiene que generar es de tipo object, ¿vale?
Pero Java tiene esa característica de Java que os digo que se llama reflexión, lo que permite es que de manera dinámica se pueda generar o instanciar un objeto sin saber previamente cuál es la clase a la que pertenece, ¿vale? Sin que el código diga la clase y sea un posible parámetro que le pueda venir dado. Es lo que hace el class for name, ¿vale? El class for name está generando una instancia de la clase driver, ¿de acuerdo? De manera dinámica. Y esa instancia está luego en memoria y va a permitir que ese driver esté cargado en la memoria, ¿de acuerdo?, del programa y me permita usar ese driver para acceder a la base de datos. Entonces, vamos. Buena pregunta. Buena pregunta. Si te soy sincero, la verdad que no lo sé si se puede cargar, si se puede hacer un driver de igual a new. No lo he probado nunca, la verdad. Yo siempre desde que he utilizado JDBC lo he cargado así porque es como me lo enseñaron y nunca me he planteado hacerlo de otra manera. Pero no lo sé, la verdad que no sé si tiene algún tipo de restricción de carga, de que tenga que ser de carga dinámica o se pueda instanciar el driver tal cual. Lo podemos probar, ¿eh? No cuesta nada hacer un driver DRU igual a new tal, a ver si lo carga. Luego lo probamos si quieres, ¿vale? Pero bueno, te aseguro que de esta manera seguro que funciona. De la otra, honestamente, no lo he probado nunca. Este primer código, como veis, es muy sencillito, ¿vale? Tienes el constructor, ¿vale? Es la clase EJ1 y lo que tengo es un try catch, ¿de acuerdo? Porque el posible error que me pueda dar es ese class not found exception. Ese class not found exception me lo da siempre, bueno, de hecho me voy a intentar hacerlo yo directamente, ¿vale? Lo tengo de hecho aquí. Bueno, yo he creado este BDMatch, ¿vale? Me copio este para que veáis que es en el que estamos trabajando, ¿vale? Que no hay ningún problema. De hecho, este BD me lo voy a cargar, ¿vale? Sí, cárgate esto, ¿vale? Y entonces tengo aquí mi EJ1. Lo que voy a hacer es, voy a enseñaros bueno, este USSL false es para quitar un warning que estuve ayer probando, lo voy a quitar porque no pasa nada porque esté. Bueno, no sé si verá muy pequeño. Se ve muy pequeño, ¿verdad? Vale, voy a ver cómo. ¿Sabéis cómo se hace zoom en Eclipse? Porque control. A ver. Control más. Vale, perfecto. Estaba intentando hacerlo con el ratón. Vale, se ve un poco mejor, ¿no? Supongo que se verá un poco mejor. Vale, bueno, de hecho, mirad. Vamos a hacer. Porque aquí veis que tenía el CJ. Voy a dejar el con MySQL JDBC driver. Y voy a hacer una cosa. Este lib, ¿vale? Lo voy a quitar. O sea, voy a quitar de las librerías esto que metí antes, ¿vale? Lo aquí, de remove. Y ya está. O sea, entonces veis que vuelve a como si no lo hubiera tenido. Aunque esté dentro de la carpeta, ¿vale? Si yo no lo tengo metido en el build path, es como si no existiera. Da igual que esté en la carpeta, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí, bueno, que he cogido y he importado las dos clases que voy a utilizar, que es el connection y el driver manager. ¿Bien? Hago el class for name, luego pruebo lo que me decías, ¿vale? Y bueno, aquí lo que hago es meter una serie de parámetros, ¿vale? Para conectarme, que me quiero conectar a la base de datos de Sakila, con el usuario de root, con la contraseña BDUPM, ¿de acuerdo? Y esta es la URL de conexión que fundamentalmente es jdbc mysql y el server address que es este, localhost 3306. Se podría haber metido aquí directamente, ¿vale? Esto es porque si el día de mañana lo queréis cambiar o viene de una variable de configuración externa, etcétera, pues es por eso por lo que se suele concatenar aquí, ¿vale? Y luego se mete la base de datos a la que me quiero conectar, que en este caso es Sakila. Lo que hago es un conectarse, driver get connection, URL, usuario y contraseña, y luego la cierro. Bien, guardo y ejecuto. ¿Vale? Me da error al conectar a la base de datos con driver. Bien, esto es porque realmente yo aquí me estoy intentando conectar, pero no existe el driver. Voy a hacer que, en vez del catch de exception, haga un class not found exception, ¿vale? Y luego sí que voy a hacer... ¿vale? Y aquí voy a hacer vale, porque me está diciendo que aparte pueden saltar otras excepciones, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer aquí es que este es un error al conectar y este va a ser un error no encuentro el driver, ¿vale? Error, no tienes el driver. ¿Vale? Entonces si ahora ejecuto,
¿vale? Me dice, error, no tienes el driver, porque entra por este catch directamente porque es el class not found exception el que está saltando. ¿Por qué? Porque, oye, dice, es que mira, estoy intentando ejecutar esta línea, de hecho, voy más allá. Voy a pintar la traza, ¿vale? Ejecuto, pinto la traza y aquí, si me voy a dónde está petando, ¿vale? Me dice que concretamente la línea en la que está petando es esta, ¿vale? Bueno, luego a ver, lógicamente todo esto ya dentro de interno, pero en la que está petando, que me interesa a mí, es esta, ¿vale? Porque, bueno, toda la traza es, empiezo en el main, llamo al constructor, del constructor llamo al init y del init aquí es donde me doy el hostiazo, en el class for name, porque es el que intenta instanciar. Y eso es porque, como os digo, hemos quitado del build path el driver. Entonces me vuelvo aquí, le doy aquí, le doy a añadir hars, le doy aquí, lo añado, aplico y ahora, ¿vale? Me dice conectado, ¿vale? Y aquí es donde os digo, loading class MySQL JDBC driver, this is deprecated. The new driver is class is MySQL CJ JDBC driver, ¿vale? Bueno, te dice que, bueno, que básicamente que los drivers que no tienen registro vía SPI, manual loading de driver class y no es necesario. Vale. Bueno, esto es porque debe ser que han estado cambiando, ya os digo, alguna funcionalidad interna. Tengo que ver exactamente esto que implica, porque no lo tengo claro, manual loading de driver class y si no es necesario. ¿Sabes? Como que parece que no hace falta hacer la carga del driver tal cual se hace. Pero bueno, si yo, lo que es verdad que si quito, perdón, si pongo el CJ y vuelvo a ejecutar, ese warning desaparece, ¿vale? Y se conecta. Bien, voy a probar lo que decía el compañero. A ver si esto funciona. La verdad que no lo he probado nunca. No sé si permite, es que tampoco sé si permite con un new o es un singleton o si haciéndolo así me lo va a cargar, porque bueno, me lo marca como que es una variable no utilizada, aquí también es porque no estoy guardando la variable. Sí, funciona igual, ¿vale? Ves que generándolo con un new lo hace exactamente igual. No sé por qué tradicionalmente, la verdad, se hace con esto de la reflexión. Yo creo que la idea de hacerlo con una reflexión, bueno, no sé por qué, no. Ahora acabo de caer en por qué se hace. Se hace con reflexión, yo creo, por la idea de que puedas darle un driver de manera dinámica. Que ahora pueda ser el de JDBC, pero mañana pueda ser, perdón, el de JDBC no. Que hoy pueda ser el de MySQL, pero igual de repente pudieras detectar que se pudiera estar conectando a una Oracle, ¿de acuerdo? De alguna manera pudieras saber a qué base de datos te vas a conectar. Imagínate, según el host, pudieras saber que es una u otra y entonces le pasaras el driver de manera dinámica. Con lo cual, podrías tener cargados el conector de MySQL, el conector de Oracle, el conector de Postgres y pudieras coger y mandarle un driver u otro. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú lo tienes, como hemos probado, así, te requiere tener este código escrito, mientras que de la otra manera tú lo que haces es que este DRV le pasas como parámetro al for name y este puede venir de otro lado, con lo cual dinámicamente puedes ejecutar uno u otro, ¿vale? Es lo que entiendo que tiene más sentido, por lo que se está haciendo así, ¿vale? Bueno, vemos que se ha conectado bien, no hay problema. Voy a hacer una prueba aquí ahora. Bueno, esto, bueno, vuelvo a las slides y luego vuelvo a este código. Lo importante de esto es que tengáis en cuenta de que si no tienes el driver cargado, ¿de acuerdo? Os va a dar un error, ¿vale? Os va a dar un potencial error. Vuelvo aquí, es que la otra parte quiero que la hagáis vosotros. Vale, esto de que ahora es CJ, MySQL, con MySQL CJ, JDBC, cuando suba las slides de toda esta parte, voy a intentar cambiar todos los códigos y actualizar todo esto que me he encontrado hoy, ¿vale? Del driver y también si me encuentro algún problema más que vayamos viendo estos días, lo voy a actualizar, ¿vale? Bien. Conectar a la base de datos. A ver, yo os he enseñado ya todos los pasos porque me he saltado y me he ido al código directamente de la base de datos, pero es simplemente esto, ¿vale? Sí. No, claro, te devuelve la... No, sí la estás usando, se está instanciando, ¿vale? Realmente la clase está instanciada, lo que no estás utilizando la variable para hacer nada con ella a nivel de manejo de objeto. Pero tú en el momento en el que haces class for name, esto lo que hace es un new internamente. La clase está cargada. Sí, dime. A ver, bien, eso es una buena pregunta. No la usas de manera explícita, la estás usando de manera implícita. El hecho de que el driver esté cargado
permite que luego cuando apliques la conexión, los métodos y operaciones que haya dentro, no aquí dentro del GetConnection, del Driver Manager, como en cualquier otro método que vayas a utilizar, va a utilizar implícitamente ese driver, ¿de acuerdo? Que está en memoria, no de manera explícita, pero sí de manera implícita. ¿Y esta memoria? Vamos a ver, que tú no lo estés utilizando el objeto no significa... Vamos a ver todo. Claro, o sea, el objeto, tú realmente aquí este class for name, esto te va a devolver, esto devuelve un object, si no recuerdo mal, ¿vale? Claro, es la instancia realmente, pero yo la instancia, porque el objeto de la instancia del driver tú no lo utilizas para llamar a ningún método. Ahora bien, GetConnection y el resto de operadores que vayas a estar utilizando, como veremos luego de statement, prepare statement, etcétera, va a utilizar la conexión que le permite el objeto del driver. O sea, en memoria está, en el momento en el que está instanciado. Que tú no tengas el objeto para manejar, manipularlo y acceder a un método, no significa que no esté instanciado. ¿Vale? De hecho, es más, mira, comento esto, ¿vale? Para como si no cargara el driver y me pongo a intentar hacer la conexión. Vale, bien. Esto es una cosa que creo que entiendo que ha pasado ahora. Déjame probar, porque esto no debería haber funcionado. No, pero creo que sé por qué funciona y dejarme hacer una prueba sobre la marcha. Mira, creo que tiene que ver por la versión nueva del driver. El error que daba antes, mira, a ver, lo explico. Creo haberlo entendido que, mira, cuando da este warning, aquí dice, bueno, dice explicarte the new driver es esto, y dice, the driver is automatically registered via the SPA and manual loading of the driver class is generally unnecessary. Creo que con la versión nueva del driver lo que están haciendo es que cuando tú llamas al GetConnection carga el driver él automáticamente, con lo cual esto ya no va a ser necesario, ¿vale? Pero quiero probarlo en la máquina virtual que tiene la versión 5 a ver si esto ya pasaba, porque os digo sinceramente que esto, hasta donde yo sé, no pasaba, ¿vale? Dejadme un segundo que lo probamos muy rápidamente aquí. Vale. Voy a coger y voy a crear una clase, esta como la había llamado, a ver un segundo que vuelvo aquí. Es que ya os digo que este cambio del JC es nuevo, del CJ, y creo que tiene que ver con eso. A ver, de hecho, de puta madre, si te ahorras esas dos líneas, pues mira, ya está. A ver, new class, ¿cómo se llamaba? Es J1, creo, ¿no? Creo que la había llamado J1. A ver, no me deja pegar. Ahí. Sí. Vale, era J01, lo voy a cambiar aquí, J1 y J1. Vale, y entonces aquí lo descomento, no, perdón, lo dejo comentado y vamos a ver si aquí me deja ejecutar. Bueno, luego aquí puede que me dé algún problema con los usuarios, pero bueno, lo que me interesa es si se conecta, ¿vale? O si da un error. Vale, access denied, pues es posible que ya incluso desde la versión 5 lo cargara dinámicamente. Pues mirad, esto honestamente es algo que yo no sabía que estaba haciendo ya. Debe ser que ya el GetConnection, esto del new driver class is automatically registered via the SPI a manual loading of the driver class is generally necessary, es porque entonces cuando estás ejecutando el GetConnection debe estar haciendo él la instanciación del driver, por lo cual estas dos líneas pues ya no son necesarias. Cierto. Estás trayendo la clase a memoria, realmente, ¿cierto? Eso es, sí, tienes razón. Para hacer la instancia tienes que utilizar luego new instance para que te devuelva el objeto del tipo driver. Pero lo estás cargando, ¿vale? Es como, digamos, si hicieras un import, al fin y al cabo. Como si lo tuvieras en memoria disponible para ser usado, correcto. Tienes razón, no genera instancia. ¿Vale? Lo que yo no sabía era que GetConnection ya hacía una carga implícita del driver. Eso
para mí es completamente nuevo, pero veo que ya lo hace en versiones incluso como la 5, porque aquí no ha saltado la liebre, ¿vale? Incluso con esto comentado, y bueno, da un error diferente de acceso denegado, pues porque las credenciales están mal. En este debe tener otras credenciales, tengo que mirarlas a ver, pero ese es el problema, ¿vale? Bueno, pues mirad, una cosa nueva que honestamente no lo sabía yo, así que no es necesaria. No, porque fíjate, sí, pero fíjate el error que está dando, es de acceso denegado para el usuario. Bueno, tengo que mirar, mira, esto es muy fácil, lo comprobamos, es que creo, root BDPM, no sé, es que no sé con qué credencial, es que creo que la credencial aquí es vacía, de hecho. Vale, bien, ahora me da otro error. Eran las credenciales lo que estaba mal. Ahora me dice que, bueno, Shaquila no existe, ¿vale? Había otra que era CDS, me parece. Si le doy CDS, CDS era. A ver, espérate, igual estoy diciendo yo CDS y no es CDS. A ver, Workbench. Esto sobre la marcha. CDCall, perdón, no CDS. CDCall. ¿Dónde está el Eclipse? Aquí. CDCall. Bueno, aquí lo siento, se ve muy pequeño, estoy dentro de la máquina virtual, ¿vale? Pero, ¿vale? Conectado, ¿vale? Entonces, sí, el error que estaba dando era de credenciales porque yo aquí tenía contraseña BDUPM, pero en la contraseña de root de la máquina virtual es vacía, ¿vale? Entonces, sí que en este caso era un error de credenciales, no un error de conexión, ¿vale? Vale, esto apañado. Vale, entonces, bueno, pues perfecto. El hecho de que no se puede, que no haga ya, o sea, que no haga falta utilizar el driver, pues simplifica las cosas bastante. En la mayoría de los códigos que yo tengo y que vais a ver el resto del tiempo, lo tengo preparado para que se utilice el driver, ¿vale? Pero bueno, que tampoco tiene mayor relevancia. Mejor, vale, entonces vamos a ejecutar, perfecto, se conecta sin ningún tipo de problema. Vale, pues vuelvo aquí, a ver. Vuelvo a cambiar. Vale, entonces, bueno, nos olvidamos de lo... A ver, nos olvidamos. Está bien que sepáis lo del Class for Name, aunque ciertamente ya no sea necesario utilizarlo, con lo cual, bueno, pues tampoco tiene mayor historia. Las credenciales se le pasan aquí, ¿de acuerdo? Visteis que en la de la máquina virtual son diferentes, ¿vale? Con lo cual tenedlo en cuenta. Incluso aquí estoy usando BDVDUPM en este ejemplo, ¿vale? En esta captura que no estoy utilizando en mi código en el Eclipse real porque estoy usando root BDUPM, ¿vale? No existe el usuario BD todavía. Luego lo veremos cómo creamos usuarios desde el Workbench. Bueno, la clase statement, ¿de acuerdo? Es la que nos permite lanzar las peticiones SQL, ¿vale? Entonces, vamos a intentar probar a que vosotros ejecutéis este código, ¿vale? Quiero que cojáis, creéis un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? ¿Tenéis la base de datos de Shaquila cargada? ¿La teníais? Porque estuvisteis haciendo ejercicios con Lucía, ¿verdad? Efectivamente es la que viene con los ejemplos, ¿vale? De todas maneras, creo que Lucía, como estuvo trabajando con vosotros, no sé si os dio el punto SQL. Si no, os lo paso yo ahora mismo en un momento, ¿vale? Que lo tengo yo por aquí. Lo tengo por aquí, lo tengo que descargar. Porque lo tengo en el Dropbox. Darme un segundo que yo os lo descargo ahora mismo y os lo pongo por el chat, ¿vale? ¿Sabéis cómo cargar la base de datos externa a través de MySQL del Workbench? Creo que lo explicamos. ¿Os suena? ¿No os suena? Decidme si sabéis o no sabéis. Desde el Workbench, cargar el SQL externo, o sea, importar una base de datos que esté en un punto SQL desde el Workbench. ¿Sabéis cómo hacerlo?
lo hago si no en un momento, ¿vale? Shakila, os lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Este fichero contiene la base de datos de Shakila, que es con la que vamos a trabajar para hacer las cosas ahora de JDBC y que es con la base de datos con la que estuvisteis haciendo ejemplos con Lucía, ¿vale? De la parte de SQL. Entonces, un segundo, me voy al Workbench. A ver. Vale, acabo de ver vuestros comentarios. No sabía de hecho, que no se estaba desde la versión 4. Pues fijaros lo desactualizado que está esa parte. Tampoco supone un problema. De hecho, entiendo que igual, ya claro, Lo que me resulta un poco curioso es que si lo carga de manera dinámica, del warning cuando está el deprecated, pero no lo bueno, claro, también dirá que lo podrás utilizar de otra manera. Pues igual tiene sentido. Pero bueno, simplifica sobre todo porque si cambia el driver, como ha cambiado ahora para el .cj, pues te olvidas. Vale, voy a borrar la base de datos de Shakila y para importarla tenéis que ir a Server, Data Import, ¿vale? Aquí tenéis que ir a darle a importar desde un fichero autocontenido, ¿vale? Importar from self-contained file y seleccionáis el archivo. Le dais y le dais a Start Import. Cuando le dais a Start Import, ¿vale? Parece que funciona bien. Para actualizar, acordaros, tenéis que darle al botoncito de aquí arriba y aquí lo tenemos, ¿vale? Ya la base de datos es aquí, la otra vez cargada. Es la manera que tenéis de importar una base de datos desde un fichero .sql autocontenido. Entonces, ahora lo que os pido que hagáis es simple y llanamente que este código, ¿de acuerdo?, lo copiéis con este user and pass tendrá que ser las credenciales que vosotros tengáis, ¿vale? De root, de momento meterlas de root porque como no hemos visto cómo crear usuarios, vamos a meterlas de root. Entonces, copiáis todo este código, lógicamente tenéis que crear, a ver, este es el código init, ¿vale? Tenéis que crear el constructor, llamar desde el constructor a init, o sea, crear la clase, etcétera, etcétera, ¿vale? Y llamáis a este código y probamos, ¿vale? En server, data import. Vale, yo os dejo de momento, esperad, que voy a cambiar aquí, os lo dejo un poco más grande y os doy, son las 11:36, os doy 10 minutos, ¿vale? Perdona, ahora vuelve. Os doy 10 minutos para que hagáis esto, ¿vale? Y en 10 minutos vemos a ver si ha funcionado bien, si habéis tenido algún problema y ya prácticamente, bueno, con lo que veamos, vamos a finalizar ya la clase porque ya llegaremos a -10 y más o menos -5, ¿vale? Yo muteo el micro, mientras tanto, si tenéis alguna duda, me vais diciendo. Como queráis. En realidad lo podéis hacer tanto en una como en otra. Si en vuestra máquina lo tenéis todo ok, pues entonces en un principio no habría problema.
¿Cómo va la cosa? Lo tenemos, lo hemos podido ejecutar. ¿Algún error, algún problema? Contarme. ¿Qué error te da exactamente? Vale, eso es que algo está malo, la contraseña o el usuario. Una de las dos. La combinación de una de las dos está mal. Tienes que revisarlo, ¿vale? Algún error, o sea, pero bueno, por lo menos el código en general, si te llega hasta ahí, lo único que claro, hasta que no soluciones eso, no vas a ejecutar el statement y el result set, ¿vale? Entonces tienes que arreglarlo. ¿Alguien más que lo haya ejecutado con algún error, algún problema? O que lo haya ejecutado sin error o sin problema, que haya llegado a ejecutarse bien. Vale, te llega, entiendo, que query ejecutada y no te muestra nada ni nada más, ¿verdad? Vale, correcto. Vale, ¿alguien más con un error o con algo? Vale, asumo que el resto o le ha funcionado bien o está en ello o... Bueno, vale, a ver, lo que voy a hacer es que lo vamos a dejar aquí porque no quiero meterme ya en más y para lo que queda no merece por la pena, simplemente os comento. Lo que hemos hecho en esta parte es que hemos llegado a ver, nos hemos conectado a la base de datos, ¿vale? Hemos averiguado al final que el transform name no hace falta, olvidaros de él, ¿de acuerdo? Luego lo podemos quitar. Y, bueno, nos podemos conectar correctamente, de acuerdo, con el usuario y contraseña correcto. Tenéis que revisar eso, Gonzalo, pero en un principio, una vez conectado, pues todo bien. Ahora, la siguiente que hemos utilizado es la clase statement, ¿vale? La clase statement, al igual que luego otra que veremos, que es prepare statement, es la clase que se utiliza para generar el objeto, ¿de acuerdo? A través de ese concreate statement, que nos va a permitir luego poder lanzar una operación contra la base de datos. Esa operación puede ser o bien de una consulta o puede ser o bien de una actualización o puede ser un create table, puede ser cualquier cosa, un create user, lo que sea. Lo que pasa es que en función de que hagamos uno u otro, ejecutaremos un método u otro de esa clase statement. Aquí estamos ejecutando execute query. ¿Vale? Como veremos el próximo día, execute query se utiliza siempre que vayamos a hacer una select, ¿de acuerdo? Para hacer una actualización de la base de datos, una modificación, bien sea una inserción, un borrado, una actualización, etcétera, existe otro método que se llama execute update. Execute update, vamos a ver que devuelve otro tipo de información, ¿de acuerdo? Mientras que el execute query devuelve un result set. Cuando le doy a system.out que query ejecutada, no me muestra nada porque no estoy accediendo al result set, ¿vale? Luego, en la próxima clase veremos cómo se accede al result set, que no tiene tampoco mayor historia que acceder a través de un bucle y poder ir viendo los datos, ¿vale? Pero bueno, de momento, por hoy lo dejamos y nos veríamos entonces, en un principio, el lunes. ¿Alguna duda? No. ¿Vale? ¿Qué ganas tengo de volver a clase normal? Para por lo menos ver las caras. Es bastante frustrante las clases aquí. Vale, pues si no hay ninguna duda, lo dejamos así, ¿vale? Acordaros, la máquina virtual no es completamente necesaria para la parte de JDBC, o Luis probablemente la haga obligatoria, aunque bueno, sí que es recomendable. En cualquier caso, podéis trabajar con vuestra máquina si tenéis todo instalado y todo funcionando. Si tenéis alguna duda sobre la máquina virtual, de que no os funciona o que os da algún problema, por favor, mirad el correo de Luis, ¿vale? Y le mandáis el correo a Luis que él os podrá resolver las dudas mucho mejor. Y pues nada, pues nos vemos entonces en un principio de lunes, ¿vale? Venga, hasta luego.